por el libro de los Salmos, nos corresponde dar inicio al Salmo 66, el cual contiene 20 versículos que vamos a leer a continuación. Este Salmo 66 es un gran poema de alabanza y de gratitud a Dios nuestro Creador, donde el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a todos los habitantes de la tierra a clamar a Dios y a celebrar su poder, sus obras asombrosas y su fidelidad, destacando cómo Dios prueba a su pueblo mediante aflicciones para luego llevarlo a un lugar de abundancia y de seguridad. Así que como ustedes tienen su Biblia abierta en el Salmo 66, vamos a dar lectura a una sola voz a este precioso salmo. A la voz de 3 leemos juntos. 1, 2 y 3. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preserva la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se refina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y abrió mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Que Dios añada bendición a nuestras vidas por haber leído su santa y gloriosa palabra, hermanos. Pueden tomar asiento ahora sí, y vamos a dedicarnos al estudio de este salmo esta noche. Este salmo que acabamos de leer lo vamos a dividir en 5 partes. Hoy solo estudiaremos las 2 primeras partes si nos alcanza el tiempo. La primera parte, como el salmo es un salmo de adoración, la primera parte la he titulado Una adoración que reconoce la gloria universal de Dios, versículos 1 al 4. La segunda parte la he titulado Una adoración que recuerda las obras poderosas de Dios, versículos 5 al 7. La tercera parte la he titulado Una adoración que sobrevive al fuego de la prueba, versículos 8 al 12. La cuarta parte
una adoración que responde con compromiso real, versículos 13 al 15, y la quinta parte, una adoración que testifica y camina en integridad, versículos 16 al 20. Esas son las 5 partes en las que dividí este salmo, porque este salmo es muy rico en enseñanza y no se puede estudiar de manera rápida. Tiene una cantera de grandes verdades en las cuales podemos meditar por mucho tiempo. Así que hoy solo vamos a mirar las 2 primeras partes. La enseñanza para hoy lleva por título Las asombrosas obras de Dios. Las asombrosas obras de Dios. Hermano, aquí hay silla, ¿ve? Hay 3 sillas. Las asombrosas obras de Dios. Veamos entonces nuestra primera parte. Consideremos nuestra primera parte. ¿Cómo titula nuestra primera parte del estudio de este Salmo 66? Una adoración que reconoce la gloria universal de Dios. Versículos 1 al 4 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre, Selah. Medita en esto. El versículo 1 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. El salmista comienza con un mandato global, un mandato a todos los habitantes del planeta Tierra. Toda la tierra debe adorar o aclamarlo con alegría al Dios que hizo los cielos y todas las cosas que existen. Y esto rompe, por supuesto, completamente nuestra mentalidad individualista y centrada en nosotros mismos, en la cual el género humano busca su propia exaltación antes que la exaltación de Dios nuestro Creador. Por naturaleza somos tendentes a buscar nuestra propia gloria y nuestra propia exaltación. Pero la Biblia nos enseña que no se trata de nosotros, se trata de Él. Y por eso el llamado universal a todos los habitantes de la tierra es que aclamen a Dios con alegría toda la tierra. El salmista no se dirige únicamente a la nación de Israel, sino que convoca a todas las naciones y a los habitantes del mundo. Esto nos indica que Dios es el Rey soberano de toda la creación y no solo un grupo selecto o solo una nación. El término aclamad a Dios mencionado en el texto implica una acción vigorosa y una voz sonora. No se trata de una alabanza débil y sin fuerza, sino de un cántico público y fuerte que reconoce las victorias, el poder y el carácter santo y misericordioso de Dios el Creador. Así que es un llamado a aclamarlo con todos nuestros pulmones, con toda nuestra fuerza. No es una aclamación débil. Ahora bien, la alabanza o la aclamación demandada en este verso, nos obliga a no tener miedo, sino que debe brotar de un corazón que reconoce la gratitud de las asombrosas obras de Dios por su poder libertador. Dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Él es el Rey de toda la tierra. Por tal razón debemos aclamarlo con alegría y con regocijo. Esto nos indica que cuando nosotros cantemos a Dios, no debemos cantar con tristeza, sino debemos cantar con gozo, con alegría, con regocijo. Porque eso es lo que nos dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. En el Salmo
100, versículos 1 y 2, el salmista también nos enseña lo siguiente. Salmo 100, 1 y 2 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Tres palabras que nos hablan allí de cómo debemos adorar a Dios. Debemos cantar con alegría. Luego en el verso 2 dice, debemos servirlo con alegría nuevamente. Y dice que debemos venir a su presencia con regocijo. Dos veces se menciona la palabra alegría y una vez la palabra regocijo. Entonces, ¿de qué nos habla eso, hermanos? De que nuestras alabanzas a Dios y nuestro servicio a Dios debemos hacerlo con alegría, así sea duro. Ahorita la hermana Pilar estaba trapeando y lo estaba haciendo con alegría. Si queremos nosotros no aburrirnos y hacer nuestro trabajo con excelencia, siempre debemos pensar que lo estamos haciendo para Dios y no para los hombres. Porque mire lo que dice el texto: servid a Jehová ¿con qué? Con alegría. Lo que hagamos para Dios debemos hacerlo con alegría. No qué jartera tener que ir a hacer eso, porque a veces tenemos esa tendencia. Debemos quitar de nuestra mente esa tendencia a renegar y hacer las cosas de mala gana. Dios quiere que cantemos con alegría, que lo exaltemos con alegría y que le sirvamos con regocijo. Ahora miren lo que dice el Salmo 95, versículos 1 al 3. Salmo 95, versículos 1 al 3. Dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Otra vez la palabra de Dios nos exhorta a lo mismo. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Ustedes hoy cantaron con alegría y con fuerza, y eso me gustó. Cantemos con júbilo, con gozo, a la roca de nuestra salvación. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Jesucristo el Señor. Lleguemos ante su presencia con cánticos o con alabanza, aclamémosle con cánticos. O sea que hay una orden de Dios. El pueblo que le conoce, el pueblo que ha sido redimido, debe cantar con gozo, con alegría, aclamarlo con cánticos. ¿Y por qué razón? El verso 3 nos lo explica. Porque Jehová es Dios grande, inmenso, y Rey grande sobre todos los dioses. No hay otro como Él. Él es el único digno de adoración. Lamentablemente, yo que estoy aquí en el púlpito y veo las caras y cómo canta la gente cuando vienen al servicio, es muy triste ver que creyentes que están acá no cantan, se paran y así, con la boca cerrada y comen. No se les mueve un pelo, no cantan, no se involucran en la alabanza, no participan de los cánticos al Señor, no abren sus bocas, son como estatuas. Desde aquí lo puedo ver. Hay ciertos hermanos que así son. Y eso es triste porque es como si fueran inertes, como si no sintieran. Así que les pregunto esta noche, ¿cuál es su actitud cuando viene a la congregación a aclamar a Dios públicamente? ¿Cuál es su actitud? ¿Es una actitud alegre, una actitud de júbilo, de gozo? ¿O canta por cantar? Hermanos, cada vez que nosotros cantemos y alabemos al Señor, debemos hacerlo de corazón y con todo nuestro entendimiento. Es una adoración pública, es algo que hacemos para el Dios que nos creó. Así que no debemos ser espectadores, debemos ser participantes de la adoración pública al Señor.
La adoración pública y bíblica, porque en la iglesia venimos a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a cantar la palabra de Dios. Entonces las alabanzas deben ser bíblicas. Y como la oración es pública y bíblica, entonces es una oración visible. Lo que estamos viendo aquí en el Salmo es un llamado a la adoración pública y visible al Señor. Debe ser audible, que se escuche y que se pronuncie claramente con nuestros labios. Debe ser centrada en Dios y no en el hombre. El problema con muchos que se llaman cristianos no es que no adoren públicamente al Señor, el problema es que adoran sin reverencia, adoran sin intensidad y sin verdad. Así que no debemos ser espectadores, sino participantes de la adoración pública al Señor en espíritu y en verdad. Pregúntese hoy si tu adoración al Señor refleja la gloria de Dios. Y partamos de este principio. Adorar al Señor no es simplemente cantar himnos, lo cual debemos hacer indudablemente y con gozo y con regocijo. Pero la adoración al Señor es la vivencia de aquello que canto y de aquello que profeso en cualquier parte donde yo esté. Pero aquí, hermanos, para no confundirnos, aquí el salmista está hablando de la adoración pública y bíblica al Dios que nos creó. Y continúa diciendo el versículo 2 de nuestro salmo: cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. ¿Lo notan allí? Fíjense en la Biblia. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Esta invitación que nos hace el salmista no es solo un llamado a la música, sino a una instrucción profunda como debe ser nuestra devoción y reconocimiento hacia Dios en la alabanza. Toda adoración debe tener un reconocimiento profundo hacia el Dios que adoramos. El texto dice en su primera parte: cantad la gloria de su nombre. En el contexto bíblico, el nombre de Dios representa la esencia, el carácter y la reputación de una persona. En este caso, pues es la esencia, el carácter y la reputación de Dios. El nombre de Dios, por supuesto, que es glorioso. Es un nombre por sobre todo nombre. Así que cantar la gloria de su nombre significa exaltar quién es Dios, su santidad, su pureza, su soberanía, su amor, su majestad y su poder. El texto también dice en su segunda parte: poned gloria en su alabanza. Esta frase sugiere que nuestra alabanza debe ser digna del ser a quien se dirige. Como nuestra alabanza es al Dios creador, al Supremo, al Rey que creó todas las cosas, entonces nuestra alabanza debe ser digna, debe ser con reverencia, debe ser con gratitud, debe ser con exaltación, debe ser con júbilo. No se trata solo de palabras vacías que se dicen sin entender lo que cantamos, sino de adornar nuestra gratitud y nuestra alabanza con entendimiento, con el honor y con la excelencia al Dios que creó el cielo y la tierra, haciendo que el acto de alabar a Dios sea en sí mismo glorioso, reflejando la grandeza del Dios que adoramos. No sé si ustedes se están dando cuenta lo que Dios demanda en la adoración.
O sea que no deben haber distracciones, que cuando estamos adorando al Señor en congregación y de manera pública, debemos estar concentrados en la majestad, en la gloria y la magnificencia de nuestro Dios. No es algo que debemos hacer por hacer o porque vemos hacer al otro, no. Debemos adornar nuestra gratitud y alabanza con el entendimiento y con el honor y con la excelencia, haciendo que el acto de alabar sea en sí mismo glorioso, reflejando la grandeza del Dios que adoramos. Es un llamado a que nuestra alabanza sea tan majestuosa como el Dios al que servimos, mostrando nuestro agradecimiento en un atributo de honor que el mundo pueda contemplar cómo cantan de hermoso esos cristianos. Se escuche a cuadras, así como se escuchan las rancheras y la música de despecho. Nosotros debemos cantar al Dios que nos creó y que los demás también escuchen a quienes que adoramos y a quienes que servimos y quién fue el que nos salvó. Al observar el versículo 2, el uso de verbos imperativos que encontramos allí como cantad y poned, nos da algo muy significativo, porque noten lo que dice el verso 2, cantad la gloria de su nombre y poned gloria en su alabanza. Hay dos imperativos, cantad y poned. ¿Qué indican esos imperativos? Indican que la alabanza debe ser un acto deliberado y lleno de energía y devoción sincera a nuestro Dios. Es un imperativo cantar con gozo, es un imperativo cantar con alegría, con energía. Poned, dice, gloria en su alabanza, cantad a la gloria de su nombre. Observen lo que dice el Salmo 47, versículos 6 al 7. Salmo 47, 6 al 7. Dice, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Ahí está claro. 3 veces dice aquí el salmista en el verso 6, cantad. Dice, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. O sea que debemos cantar a nuestro Rey, porque en el cántico está la exaltación de quién es Él, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Por eso debemos cantarle y exaltarle. Él es el Rey supremo de toda la tierra. Canten con inteligencia, es decir, canten entendiendo lo que dicen y a quién se lo dicen. No cantar por cantar, porque a veces uno se aprende las canciones de memoria, pero no le pone el sentido ni el entendimiento de la letra. Cada vez que cantemos un cántico debemos estar pensando en lo que estamos cantando. Y como los cánticos por lo general están llenos de la palabra de Dios, estamos cantando la palabra de Dios. Ahora observen lo que dice el Salmo 81, versículo 1. Salmo 81, versículo 1. Dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Vuelve la palabra de Dios a insistirnos. Cantad con gozo a Dios, no con tristeza. Debemos cantar con gozo a la fortaleza nuestra, que es nuestro Dios, el Creador, al Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, de Moisés. Debemos aclamarlo con júbilo, con gozo, con regocijo. Entonces, hermanos, vemos que la palabra de Dios es clara. Pasamos al versículo 3 de nuestro Salmo 66, que dice así: decida Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Lo primero que vemos en este versículo 3 es nuevamente un mandato de alabanza audible al Señor. Noten lo que dice: decida Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti
las naciones. El texto inicia con un imperativo: decida Dios cuán asombrosas son tus obras. Esto nos indica, hermanos, que la adoración a Dios no debe ser solo un sentimiento interno, sino una declaración pública y verbal de asombro y de gratitud a Dios por sus intervenciones asombrosas en la vida del creyente y de la humanidad. El texto dice que las obras de Dios son asombrosas. Decida Dios cuán asombrosas son tus obras. Ahí hay signos de admiración. ¿Y cómo se lee una frase cuando está en medio de signos de admiración? Los expertos dicen: cuán asombrosas son tus obras. Es algo que debemos hacer con admiración. Y cuando lo hacemos así es porque nosotros hemos meditado en las obras de Dios y hemos visto su gloria y su majestad en la obra de creación. El texto dice que las obras de Dios son asombrosas o maravillosas. Esto significa que sus acciones de creación y poder superan la comprensión humana, revelando su gloria, revelando su majestad, revelando su amor y sabiduría de una manera extraordinaria. En la comprensión bíblica, esto implica que tanto la creación física como sus actos de redentores y de providencia son perfectos y dignos de admiración. Debemos admirar entonces sus obras de creación, sus obras de redención y sus obras de providencia. Hablemos de sus obras de creación por un momento. Cuando el texto dice: decida Dios cuán asombrosas son sus obras, significa que debemos confesar con admiración la complejidad y la belleza del infinito universo que tenemos ante nosotros, incluyendo también el diseño detallado de nuestro cuerpo humano, que refleja la sabiduría y del infinito poder de Dios, nuestro Creador, en nosotros. Si usted se pone a observar su cuerpo, estos dos ojos son cámaras filmadoras que están en constante uso durante el día, grabando imágenes y guardándolas en el disco duro, permitiéndonos el Señor también deleitarnos en lo que vemos a través de la vista, pero no solamente a través de la vista, sino a través de lo que oímos, a través de lo que palpamos. El cuerpo humano es maravilloso. Solo el Dios que hizo los cielos y la tierra pudo haber creado algo tan complejo y a la vez tan maravilloso como nuestro cuerpo. Las cejas tienen una función, las pestañas una función, nuestras manos, la forma anatómica que tenemos, es maravilloso. Dios nos dio papilas gustativas y podemos deleitarnos con el sabor de la naranja, con el del limón, con el del mango, con todas las frutas que Él creó, deleitarnos en Él. ¿Para qué? Para que lo adoremos. Señor, gracias por este mango tan rico, gracias por esta fruta, gracias Señor, tú eres maravilloso. Entonces, debemos exaltar sus obras de creación y eso lo podemos hacer constantemente. Dios creó los cielos, creó la tierra y todo lo que contienen por el poder de su santa palabra. Ustedes al leer el capítulo 1 de Génesis encontrarán: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Así en todos los 7 días. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Habló e hizo. Miren lo que dice el Salmo 33, verso 6. Salmo 33, verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Nosotros no tenemos cualquier Dios, tenemos al único Dios verdadero, que con solo hablar, que con solo el poder de su palabra creó todas las cosas. Lean nuevamente ese versículo 6 del Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Y saben qué? Dios creó sin que hubiese un material preexistente. Él hizo las cosas de la nada. Tan grande es su poder que nosotros quedamos totalmente perplejos y no podemos entender la grandeza de su sabiduría. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos que Dios hizo o constituyó el universo. Por la palabra de Dios hizo de lo que se ve de lo que no se veía. Así dice en Hebreos 11, estoy parafraseando un poco, que me vino a la memoria ese texto. Entonces sus obras de creación son magníficas. Por eso en Apocalipsis 4:11, ustedes deben saberlo de memoria. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el honor, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces notan ustedes que entre más estudiamos a Dios y sus obras de creación, más deseamos adorarle y más nos maravillamos de su grandeza y de su poder. Esto es glorioso. Grande y maravilloso es el mar y todo lo que hay en él. Grande y maravillosa es la tierra y todas las cosas que están en ella. Sus mares, sus cordilleras, sus ríos, sus lagos, sus llanuras, como aquí en la que vivimos, en los llanos orientales, sus selvas, sus continentes, sus polos, sus nevados, sus volcanes, etcétera. Grandes y maravillosas son las obras de Dios. Grande y maravilloso es el firmamento, el sol, la luna, las estrellas con todas sus galaxias y constelaciones sin número. Es maravilloso el infinito y vasto universo celestial. Grande y maravillosa es la formación de la vida en el vientre de una mujer, que de un espermatozoide y un óvulo se forma la vida del ser humano, bien sea hombre o mujer. Sus manos forman a las personas en el vientre de la madre. Así que decida Dios cuán asombrosas son sus obras. Pero también digámosle al Señor cuán asombrosas son tus obras de salvación. La encarnación y el sacrificio de Cristo son una obra asombrosa. Dios el Padre envió a Jesucristo al mundo, engendrado por el Espíritu Santo, en el vientre de María. Nació en este mundo. Su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección son algo asombroso que va más allá de nuestra comprensión humana. El Dios que hizo el cielo y la tierra se redujo a hacerse como uno de nosotros. Eso va más allá de nuestro entendimiento. La Biblia dice que a Dios nada lo puede contener, sin embargo, Él se redujo y se hizo como uno de nosotros en su amor, en su bondad y en su poder. El mayor acto asombroso obrado en el hombre es la salvación y el cambio en la vida de las personas por la fe en Cristo, transformando a quienes estaban muertos en delitos y pecados en nuevas criaturas a través del Evangelio que se predica debajo del cielo. Hablemos un poquitico ahora de las obras del Señor como obras justas y fieles.
Las obras del Señor son maravillosas y asombrosas porque sus obras son justas y fieles, ya que sus promesas son inmutables y dignas de confianza para todos aquellos que confían en Él. Sus acciones de amor están diseñadas de tal manera para bendecir y desarrollar a sus hijos, demostrándolo en cada detalle de su obra a través de las cosas que Él hace en nosotros, perfeccionándonos para formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero también debemos decir cuán asombrosas son sus obras de providencia. ¿Cuáles son las tres obras del Señor? A ver, obras de creación, obras de salvación y obras de providencia. Las obras de providencia se refiere al cuidado continuo y al sustento que Dios brinda a todo lo que Él ha creado. Dios no abandonó el mundo después de que lo creó, sino que lo gobierna activamente desde el momento en que lo creó. Dios en su providencia sustenta y mantiene la vida de todas las criaturas y el orden del universo. Él no es como el relojero que creó el reloj y le dio cuerda y se fue y lo dejó funcionando. No, Él mantiene activamente involucrado en el funcionamiento de todo lo que Él creó en el universo. Por eso en Colosenses 1:17 la palabra de Dios dice: y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Todas las cosas en Cristo subsisten. En el Salmo 145, versículos 15 al 16, leemos las siguientes palabras. Salmo 45, 15 al 16. ¿Cómo? 145, 15 al 16. Dice así. Salmo 145, 15 al 16. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Quién es el que alimenta las aves, los peces, las ballenas, el ganado del campo, las fieras del África, todos los animales que están en la selva? Dios. Él los alimenta. Mire lo que dice el texto nuevamente, léalo conmigo. Los ojos de todos, incluyéndonos a nosotros, esperamos en Él. Y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Eso se llama providencia, el sostenimiento de su obra creadora. Pero Dios en su providencia gobierna también toda la creación. Dios dirige los eventos de la historia y las acciones de los hombres para cumplir sus propósitos divinos. Él es el Dios de la historia. En Efesios 1, versículo 11, el apóstol Pablo dijo las siguientes palabras. Efesios 1, 11. En Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Noten que el texto dice que en Cristo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nada sucede en el universo que no haya sido un designio de la soberana voluntad de Dios, aunque a mí y a usted le parezca que eso se le salió de las manos al Señor, que esa tragedia aérea, que esa situación que está viviendo una familia de manera inesperada, fue algo
fortuito que no tuvo en cuenta el Señor y que se le salió de las manos, no. Todo ocurre en este universo con un propósito. Nada ocurre fuera del permiso y de la voluntad soberana de Dios. Hasta la muerte de una hormiguita. Todo está predeterminado por el Señor. Es la providencia que gobierna toda su creación. Si quedase algo fuera del gobierno y del control de Dios, el mundo se volvería patas arriba. Creo que fue Benjamin Kuyper que dijo que Dios gobierna cada pulgada del universo, está bajo su control. Y en tercer lugar, Dios en su providencia tiene el cuidado y el control de las cosas más pequeñas. Incluso los detalles más pequeños como los cabellos de la cabeza, que están todos contados, o los gorriones que caen a tierra y mueren. Por eso yo me atrevo a decir que todo, hasta la muerte de una hormiguita, está determinada por el Señor. Mateo 10, versículos 29 al 30. Mateo 10, 29 al 30. Dice: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos, es decir, ninguno de estos pajaritos, cae a tierra sin vuestro Padre, es decir, sin que el Señor lo permita. Un gorrioncito, un pajarito tan pequeñito, muere porque el Señor lo permite. Y luego dice: pues aún vuestros cabellos están contados. Yo creo que los de hermano Alex es más fácil. Aún vuestros cabellos están todos contados. Y Robin también, yo creo que es falso. Entonces el Señor tiene contado todo. Esta es una expresión del Señor Jesucristo que nos muestra que Dios está en control de las cosas más grandes del universo y aún de las cosas más insignificantes y pequeñas. Dios está en control en su providencia de todas las cosas. En resumen, hermanos, reconocer que las obras del Señor son asombrosas nos invitan a meditar en ellas, nos invita a meditar en la grandeza de su poder para que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. No sé si ustedes al escuchar estas cosas van a tener como más herramientas en su mente y en su corazón para adorar la majestad y la grandeza de nuestro Creador. No las cosas creadas, porque ese ha sido el problema de muchos, que se maravillaron tanto por la belleza del universo que comenzaron a adorar el universo y no a adorar al Dios que creó el universo y las cosas que están en él. En el Salmo 111, versículos 2 al 4 dice, Salmo 111, 2 al 4, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Bendito sea el Señor, que nos deja su palabra para regocijarnos en ella y poder ver su grandeza y su majestad. Por eso el versículo 4 de nuestro primer punto dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará tu nombre. Miren, aquí está como el resumen de este primer punto. Por lo dicho anteriormente, en los versículos 1 al 3, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará tu nombre, Selah. Medita en esto. El versículo 4 de nuestro Salmo es una profecía de adoración universal y es un reconocimiento de la soberanía de Dios y de las asombrosas obras del Señor. El pasaje indica que eventualmente el mundo entero reconocerá
alabará y adorará al único Dios verdadero, yendo más allá de las fronteras de Israel. O sea que lo que estamos leyendo aquí en este versículo 4 es una profecía de lo que sucederá un día en todo el universo. Toda la tierra, dice el salmista, te adorará y cantará a ti y cantarán de tu nombre. Un día no habrá nadie que no confiese a Dios ni se postre ante Él. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso es que en Apocalipsis, no me recuerdo, es que me vienen versículos a la memoria. En Apocalipsis capítulo 4, vayan conmigo allá, por favor. Apocalipsis capítulo 4. No, es capítulo 5. Versículo 8 en adelante dice, Apocalipsis 5, 8 en adelante. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hermanos, cuando nosotros oramos, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? Incienso. Eso le agrada al Señor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos, amén. ¿No es eso una adoración universal? Eso es lo que está hablando el salmista aquí en el versículo 4. Toda la tierra te cantará a ti y cantará a tu nombre. Bendito el Señor por siempre. En el Salmo 22 leemos lo siguiente, versículo 27. Salmo 22, versículo 27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Otra vez encontramos allí esta profecía. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Hermanos, aunque a menudo las naciones se oponen y se rebelan a Dios, este versículo apunta a un tiempo futuro donde toda la tierra con sus naciones se someterán a un único Dios verdadero y cantarán a la gloria de su santo nombre. Y ustedes y yo lo haremos con mayor entendimiento y con mayor gozo, porque hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre del Cordero, y Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, y eso es lo que hace que nosotros le adoremos y continuemos y nos congreguemos y hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Adelante, hermanos, glorifiquemos y exaltemos a Dios con nuestros labios, con nuestras gargantas, pero también con nuestras vidas y con nuestras acciones. Solo nos alcanzó el tiempo para meditar en el primer punto. Notan ustedes que este salmo tiene mucho que aprenderle. Entonces, hermanitos, hemos concluido hoy nuestra enseñanza, y solo deseo de corazón que Dios haya hablado a todos ustedes, y que hoy salgan de aquí, todos los que nos escucharon hoy,
tengan una mejor perspectiva acerca de la grandeza, de la majestad y de la gloria de nuestro Dios. Y podamos aclamar a Dios con alegría y cantar a la gloria de su nombre y poner gloria en su alabanza. Colóquense de pie, vamos a orar. Amado Dios, tú nos has sido refugio de generación en generación. Los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Cuán grande eres, cuán glorioso y maravilloso eres tú, Señor. El salmista nos enseña hoy, nos invita a decir, cuán asombrosas son tus obras, mi Señor. Por la grandeza de tu poder, se someterán a ti todas las naciones. No hay nadie que pueda decir, no me someteré, porque tú lo someterás. Todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, los muertos y los vivos, se postrarán ante ti y te adorarán, porque tú eres Rey Supremo, Creador, Dueño y Señor del universo. A ti la honra, a ti el honor. Gracias por tus obras de salvación, por tus obras de creación y por tus obras de providencia que has manifestado y que nos enseñas en este día. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Y te rogamos, Señor, que guardes tu palabra en nuestros corazones y nos des la fuerza y el ánimo para seguir adelante, porque separados de ti nada podemos hacer, pero si permanecemos en ti, daremos fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros, dijo Cristo. Como el pámpano no puede producir fruto si no está unido a la vid, así tampoco nosotros si no estamos unidos a ti. Y tú nos has unido para siempre y nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos y quedamos en tu presencia pidiendo, Señor, que al salir de este lugar nos lleves en tu paz, en tu cuidado y en tu protección. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.